Hoy se me oye bien hoy. Hola, hola y bienvenidos al consultorio de Tierra de Hackers, que hoy empezamos unos minutillos tarde, pedimos perdón, pero teníamos aquí unos problemillas técnicos que estábamos gestionando. Espero que estéis bien, nosotros así lo estamos y este es de hecho nuestro tercer consultorio, o sea que ¿qué tal estás, Alexis? Cuéntame. Nada, aquí andamos. Traemos noticias de última hora. No, noticias que han pasado desde que emitimos el último episodio, que esperemos que le gusten a los Twitch videntes. Exactamente, exactamente. Es una de las cosas por lo que hacemos esto, ¿no? Hacer un poco esos follow-ups o completar las noticias que hemos cubierto en el episodio con cosas que se han ido desarrollando en ese ámbito y comentar algunas de las noticias, pues que es que simplemente no tenemos tiempo en ese espacio de ya 2 horas que hacemos de cada episodio en el podcast. Así que creemos que este es un espacio perfecto para hacer eso. Y una de las cosas con las que me gustaría empezar, de hecho, es con una pregunta que nos dejó en un comentario en iVoox una de nuestras oyentes, que de hecho es básicamente la pregunta que hicimos en Twitter, nuestra pregunta del episodio. Y concretamente nos comentaba que respecto a la noticia que cubriste tú, Alexis, sobre, no, de hecho la cubrí yo sobre el tema de Google con esto de cómo hacía los anuncios, que como se han dado cuenta de que las cookies estas de third parties para servir publicidad, porque con eso pueden analizar tus hábitos de navegación y por tanto crear un perfil tuyo, pues eso va a desaparecer porque navegadores como Firefox, incluso Safari ya están metiendo presión para ello, pues han anunciado esto del FLoC, ¿no? Esta nueva tecnología que en vez de identificarte únicamente, pues un poco te categoriza, sería más correcto, ¿no? En esto que yo traduje como congregaciones, en estos, que no me acuerdo cómo era, bueno, del flock no me acuerdo cuál era el término exactamente. La cuestión es que en vez de tenerte como digamos, individuo, te asignan un grupo. Y nos preguntaba esencialmente si creíamos que la clasificación de usuarios puede tener repercusiones a grandes rasgos en ámbitos como el trabajo, en ámbitos como la privacidad respecto a, por ejemplo, pues tu sanidad o a la hora de comprar un seguro. Entonces, yo creo que esa fue la pregunta que hicimos, ¿verdad, Alexis? Y ya tenemos los resultados de esa encuesta, que las pongo aquí en la pantalla. ¿Las quieres comentar tú? Sí, sí, aunque creo que hicimos dos preguntas, ¿no? Ah, de hecho Porque estoy aquí en la que, sí, esa era del episodio anterior y yo estoy con la siguiente. Claro, es que habíamos hecho otra pregunta, me había liado yo aquí, o sea que este es fallo nuestro, pero sin embargo, esto también lo cubriremos. La cuestión es que sí que puede tener, ¿no? Repercusiones, porque tengamos en cuenta que aunque no te categoricen a nivel individual, si te están metiendo en un grupo como los que comentábamos de personas pues que les gusta el deporte, personas o cosas más íntimas como personas que les gusta este tipo de pornografía, pues seguimos teniendo un problema a nivel de privacidad y que podría ser utilizado pues a la hora pues a lo mejor escogerte para un trabajo o básicamente ver tu candidatura o simplemente sabiendo tu perfil, pues poder tomar decisiones en base a eso. Y una de las cosas que decía el oyente era el tema de los seguros, ¿no? sí, yo totalmente de acuerdo contigo, sobre todo si te marcan en un grupo incorrecto y esto te sigue toda tu vida, porque no sé cómo se te puede resetear. Si se han equivocado en plan, como tú dices, te han puesto en plan pedófilo y luego no lo eres, ¿cómo te sales de ese grupo y te metes en el... ¿Hay un opt-out o un fix me o algo así, una request de estas? Supongo que no, pero... Qué buen comentario, porque de hecho creo que Google tiene este tema de takeout.google.com, un poco que según las leyes, tanto en Europa como por ejemplo en California, la CCPA, que tanto hemos mencionado, que tú tienes derecho a pedirle a una empresa, dame todos los datos que tienes míos, ¿no? Están obligados. Pues creo recordar que Google era una de esas en las que te comentaba
cómo te había categorizado para servirte publicidad. Pues es una persona que le gusta esto y aquello. Y por cierto, ahora con esta nueva tecnología, pues más será así. Y recuerdo que alguien había tuiteado, es que esto ya fue hace tiempo, pero comentaba que escribió un artículo, que lo pondremos cuando nos acordemos, eh, que comentaba un poco lo fehaciente, o sea, lo real que era el análisis que Google había hecho de su personalidad respecto a cómo él era. Y acertaban cosas como lo del deporte, recuerdo, pero le ponía, por ejemplo, como una persona de unos 50 años que no tenía pareja y que creo que una de las cosas que le gustaba comprar era cierto tipo de bebidas o algo así. No recuerdo muy bien. Pondremos o lo podemos comentar en el siguiente Twitch cuando encuentre el artículo. Entonces, es exactamente lo que dices tú. Si fuera que se han equivocado en vez de la bebida que bebe, lo que le habían analizado, que era consumidor de Xanax o algún tipo de medicación que implica que tienes algún trastorno o depresión o algo así, ¿cuál es el teléfono para llamar a Google atención al cliente y decir, oye, ¿qué pasa aquí? Denuncia a consumo o cómo no me cambiéis esto? Claro, es que eso no hay nada al respecto. Entonces tiene mucho sentido lo que dices tú. Esto de las categorías. Entre eso y lo de que comentaste también lo de Mitre, de que te sacaban la personalidad en base a la foto, el nombre, tal, ya Sí, bueno. sobre todo lo del nombre. Esa es una de las noticias que cubrimos también, que era muy interesante. Pero sí, pues esperamos haber cubierto, porque nos preguntaba esto la oyente, y sí, desde luego creemos que se puede abusar, igual que se podría abusar a día de hoy. Y claro, pues es un poco como funciona Internet. Internet, la mayoría de las cosas son gratis porque nos sirven publicidad. Para que nos sirvan publicidad que sea eficiente y cueste buen dinerito, pues tiene que ser publicidad mejor que en la televisión, en la radio, en los carteles que vemos por la ciudad. Y por ahí es donde explotó el negocio de la publicidad en Internet. En precisamente que en vez de mostrarte anuncios irrelevantes para ti, como, insisto, puede ser en la radio, o carteles en medio de una ciudad, en una autopista, pues precisamente ahí está lo bueno. Pero para hacer que los anuncios que te sirvan sean relevantes, pues tienen que conocerte. Entonces tenemos ahí un poco el problema, ¿no? Que a día de hoy sigue así, y con cosas como lo que ha anunciado Apple para la siguiente versión, de que ahora tienes que aceptar que te traqueen, ¿no? Y eso, claro, va a tener un impacto en la industria, desde luego, bastante significativo. Sí, y luego, no la hemos comentado, creo, pero aquella noticia de los trackers, creo que Apple quiere poner ahora trackers Bluetooth a todo. Dices los AirTags que acaban de anunciar. Eso, Esperemos que sí. nuestros oyentes hayan visto los anuncios de Apple, que anunciaron varios portátiles. Han hecho innovación, ¿no? Han anunciado ordenadores en varios colores. Han hecho innovación en el iPhone, que también tiene un nuevo color. Eh, entonces, les estoy metiendo un poquito de caña, pero sí que anunciaron un nuevo producto, que es lo de los AirTags, que es muy interesante porque va un poco más allá de utilizar Bluetooth, como puede ser un Tile, que la verdad no sé si se vende en España el Tile, pero, o sea, esto es una empresa que literalmente se dedicaba a desarrollar esto, pero funcionaba puramente por Bluetooth, mientras que los de los iPhone utilizan su tecnología esta, que no recuerdo cómo se llama, lo de MFU, creo que es el Spatial Awareness, no sé qué. Y entonces te puede incluso indicar la dirección, porque con Bluetooth lo único que puedes utilizar es la potencia, es decir, te va a decir la distancia, pero no en qué dirección exacta está. Sin embargo, con los AirTags, utilizando esta tecnología que tienen los iPhones, incluso te da la dirección, un poco como aquel buscador de tesoros, ¿no? Te va diciendo. Entonces, eso también va a ser interesante para el tema de privacidad. De hecho, Apple, una de las cosas que dijo que pone en la documentación es que no es para utilizarlo ni con animales ni con niños. Y yo creo que con esto un poco entran en el tema de la privacidad, porque claro, podrías decir tú, oye, pues esto, si voy con mi hijo al parque, ¿no? Se lo pongo en el bolsillo y, oye, es una manera de tenerlo vigilado por si se escapa, ¿no? Pero sí que mencionaba en eso explícitamente. No sé bien por qué. Y luego, una que comentaste tú también, es que tirando del cable se me van acordando noticias. Era aquello del Apple Neighborhood, ¿cómo era aquello? Que Apple quería usar todos sus dispositivos
para crear una red mallada, una mesh network de cacharros Bluetooth que te traqueaba, te identificaba. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. De hecho, comentábamos que esa tecnología la utilizaban en centros comerciales para saber en qué escaparates te parabas, para saber en qué tiendas entrabas, para saber cómo te movías, cuáles eran las localizaciones dentro del centro comercial más eficientes para así luego poder cobrar más en los alquileres en esas zonas. Y todo eso a través del Bluetooth de tu teléfono que está chillando constantemente. Oye, yo tengo, digamos, este identificador, ¿no? Eso ha cambiado en las últimas versiones de iOS y de Android. Ahora es aleatorio, precisamente para evitar tecnologías como estas. Y ahora se me ha venido a la mente otra técnica para identificarte. Es que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero y creo que ya no se usa mucho, pero en algunas tiendas se instalan algunos, digamos, altavoces, aunque con frecuencias de sonido muy bajas, que no son audibles a la oreja humana, pero hay aplicaciones para móvil que usan el micrófono y pueden captar estas señales. Y eran como programas de reward, en plan, si te instalas esta aplicación y nos visitas, pues te damos igual 20% de descuento. Pero así te pueden traquear a qué hora vas y qué compras y un poco más de tracking. Y era otra tecnología que creo que hace un par de años estaba en bastante auge, pero ahora creo que no se escucha tanto. Pero tema similar de este de Amazon Neighborhood para traquearlo todo, aunque en este caso te tienes que instalar la aplicación en el móvil, pero bueno, también sirve. Veo en el chat que lo sentimos porque no estaba prestando atención, pero que nos han hosteado ahí en un nuevo canal, o sea que lo agradecemos un montón. Muchísimas gracias. Eh, es que estoy sobre la marcha aquí leyendo todos los comentarios, así que muchísimas gracias por ello. De hecho, una de las cosas que hablábamos Alexis y yo es que si estamos haciendo esto, que es para pues compartir y un poco divulgar sobre ciberseguridad, una de las cosas que queríamos hacer era raids a otros canales de ciberseguridad. Lo que pasa es que aún todavía estamos viendo quién emite a la misma hora que nosotros para, con esto, los oyentes que nosotros tenemos, poder ayudarles a descubrir nuevos canales. Así que muchísimas gracias por hostearnos. Así que Sí, sí. una cosa que prometí en el podcast era enseñar el famoso vídeo del macaco que juega a videojuegos. Y lo tengo aquí preparado. Si os acordáis, era la noticia de Neuralink que cubríamos. Y claro, en un podcast es un poco complicado, ¿no? Cuando no tienes ese aspecto visual, hablar sobre un vídeo. Entonces pensé que estaría muy interesante poder verlo aquí juntos e ir comentándolo. Si os acordáis, la cuestión era que Neuralink, esta empresa que desarrolla un implante para un implante cerebral que requiere cirugía para que te lo pongan, lo que hacía era, voy a quitarle aquí el sonido porque creo que no lo escucháis, lo que hacía era poder detectar y analizar los movimientos neuronales en tu cerebro en tiempo real. De hecho, aquí lo que estáis viendo en el vídeo, que lo paro un segundo, es que está, conectándose al implante cerebral que tiene este macaco desde el iPhone, o sea, por Bluetooth. Es una locura. Básicamente, a este macaco, sobre todo porque he visto que ahora se han unido un montón de gente, gracias de nuevo. Lo que tenemos aquí es el vídeo de un macaco con un implante cerebral de Neuralink al que ahora están analizando y en directo, está haciendo streaming, como nosotros estamos haciendo streaming ahora de vídeo, de los movimientos neuronales mientras está jugando un videojuego. Y la manera de incentivar a este macaco para jugar al videojuego correctamente es que cada vez que mete el puntero, que le damos aquí, cada vez que mete el puntero dentro del cuadradito, por la pajita esa donde le veis sorber, le llega un poquito de batido de plátano. Es decir, aprendizaje a través del refuerzo, ¿no? Como veis, está moviendo el joystick con la mano derecha y si mete el puntero en el cuadradito, ¡zas!, le llega un poquito de batido de banana. Y a la vez lo que están haciendo es analizar los movimientos neuronales que representan el macaco moviendo su mano para que correctamente ponga el ratón en el cuadrado. Vale.
Entonces, básicamente le están haciendo un man in the middle al cerebro, viendo la información que produce para enviar esa señal al músculo de la mano y mover el joystick. Vale, hasta aquí, perfecto, muy bien. Aquí es donde se ve ahora en el vídeo cómo están analizando esto que veis aquí, es básicamente la representación de los movimientos neuronales en el cerebro del macaco, lo cual es que es una locura, ya solo esto, o sea, ya poder leer esta información y procesarla. Pero ahora viene la locura, realmente. ¿Os habéis fijado en un detallito? Mirar. Está desenchufado el joystick, pero si veis la pantalla, el macaco sigue jugando. Sigue moviendo el joystick, pero está desenchufado. ¿Esto qué quiere decir? Lo que han hecho es, ahora que tienen esta información neuronal, han conseguido encontrar patrones de manera que son capaces de identificar los movimientos neuronales que representan cuando el macaco mueve hacia arriba, cuando el macaco mueve hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda el joystick, y lo que hacen es enviar lo que interpretan de los movimientos neuronales directamente al ordenador, saltándose el joystick. Por tanto, desde el punto de vista del macaco, el macaco evidentemente no se entera y sigue jugando con el joystick, pero el joystick no funciona. Sin embargo, él sigue enviando la señal mental o cerebral, ¿no? Que al fin y al cabo no son más que impulsos eléctricos hacia el músculo, él sigue pensando en moverlo. Eso lo recoge el ordenador y lo interpreta y lo envía directamente al ordenador. Por tanto, el macaco está jugando con su mente al videojuego a pesar de que no lo sabe. Esto es una locura, si lo pensáis. Ahí sigue jugando, pero realmente el joystick no está enchufado en ningún lado. Pero aún se pone mejor el vídeo. Fijaos que aquí ya ni siquiera está usando un joystick. Están diciendo en el vídeo que este es uno de sus juegos favoritos, juego clásico de los 80 donde los haya. Y ya aprendió a jugarlo directamente con la mente. O sea, y fijaos que es bastante bueno, porque aquí incrementan la velocidad y el mono sigue jugando como si nada. Claro, para él es normal jugar con la mente a este juego, que es como le llamaron el mind pong, ¿no? Está literalmente jugando con su cerebro. Es una auténtica locura esto. Pues esto es lo que os comentábamos en el episodio y un poco cuál era nuestra pregunta, ¿no? Que a lo mejor la puedes comentar, Alexis, que la tenía yo abierta por aquí, donde estas son las votaciones, ¿no? Sí, pues la pregunta que teníamos era, ¿cómo crees que se podría abusar la tecnología de Neuralink? Como ha comentado Martín, el hecho de que te implanten un cacharro de hombre en el medio, de man in the middle, a tu actividad neuronal y que puedan, digamos, espiarte. En este caso, de momento, lo que parece que tiene la empresa Neuralink es más bien un tema pasivo, más que activo. Ahora mismo no pueden inyectar señales eléctricas y de alguna forma controlar o dañar o físicamente al portador de este dispositivo, pero es más bien de análisis de forma pasiva que está bastante bien. Que esto te deja saber, como hemos visto, las intenciones de, digamos, de movimientos que la persona quiere hacer, pero incluso podría usarse para saber si la persona se está durmiendo o no, si está excitada por lo que está viendo o no, en plan, está prestando atención, me refiero, o no. Y temas similares, si está diciendo la verdad o no. Y de ahí venían las cuatro posibles preguntas, respuestas, quiero decir que podríamos haber puesto más, pero por temas de límite en Twitter ponemos cuatro. Parece que la que ganó más votos es la de vigilar empleados, que en este caso la proponíamos no solo para, bueno,
ya sabemos que últimamente cuando trabajamos en empresas, al entrar nos hacen a todos firmar el Acceptable Use Policy, o pueden tener diferentes nombres, pero básicamente estás firmando una política de uso aceptable, que básicamente dice que todo lo que hagas durante horas de trabajo y en dispositivos de tu empleador es la propiedad intelectual es del empleador, y eh, no puedes hacer nada personal durante las horas y en los dispositivos de tu Mira, empresa. te voy a Eh, decir una cosa, Alexis. Yo firmé un contrato en un momento dado, no diré con quién, que había una frase que decía, no puedo decir textualmente, pero algo parecido a, eh, mientras trabajas aquí, tus datos serán almacenados y tendremos derechos sobre ellos. Era para la... Es que lo digo específicamente por el lenguaje que utilizaba, para la perpetuidad en este, y venía a decir algo así, en este planeta y en otros. Era una movida. O sea, no recuerdo exactamente el texto, pero venía a decir que si nos vamos a Marte, es como ya están teniendo en cuenta, ¿no? Que a lo mejor en 30 años podemos en Marte y ahí hay un vacío legal. Y digo, devuélveme mis datos, que yo ya no soy terrestre, soy extraterrestre ahora. Pues el contrato ponía algo así, que yo me imagino que es el rollo overkill para cubrirse las espaldas, los abogados lo habrán escrito y ya está. Pero yo decía, madre mía, tranquilidad, que yo tampoco soy tan interesante como para querer almacenar ahí todos mis datos y todo esto. Entonces, un poco lo que dices tú, ¿no? Si ahora se añade esto, son cosas que tienes que firmar y si no, pues no puedes aceptar ese trabajo. sí, eso fijo, igual era Tesla o la Neuralink, son hermanas, pero bueno. Sí, no es raro ver tanta cláusula, aunque normalmente es menos, pero en cualquier caso, eh, la respuesta venía a si firmas esta, sería una medida, digamos, reactiva o legal, pero si quieres una medida un poco más proactiva, pues interesaría saber qué están haciendo tus empleados. Y normalmente esto se hace, normalmente hay un proxy cuando quieres visitar Internet o incluso tus sistemas internos en tu empresa, por la que a través de este proxy, van todas las peticiones HTTP, digamos, y así, y normalmente se hace intercepción de SSL, TLS, así que aunque creas que se va, digamos, va el tráfico cifrado, te han instalado anteriormente cuando te dan el portátil o el ordenador de sobremesa, han instalado los certificados de la propia empresa tuya, así que incluso a veces no te das ni cuenta, a no ser que vayas a mirar a los certificados del navegador y que está ahí el certificado de tu empresa. Pero esa es una forma las que empresas se intentan monitorizar y vigilar a sus empleados. Pero, ¿y si pudiéramos hacerlo, bueno, si pudieran hacerlo las empresas de forma un poco más a escala y más de forma automatizada? Pues esta sería una tecnología que se podría abusar, Neuralink, aunque esto requeriría que, aparte de firmar esta política que estamos hablando, Cirugía. que te, sí, que te abriera un rajote ahí y te metieran el cacharro. Así Sí, yo creo que que aplicaría más a tema militar, o sea, te vas a meter a militar y tal, pues no solo te rapamos el pelo, sino que te hacemos ahí el chip y me imagino que según evoluciona la tecnología será más pequeño y al final será una microcirugía realmente en vez de una cirugía como potente como tiene que ser a día de hoy. O sea que, pero bueno. o igual yo espero incluso que se pueda poner estilo parche entre digamos, los pelos ahí tal, te hagan un poco lo peguen ahí y Sí, ya no tienes, como ir a Turquía, ¿no? A ponerte pelo. Vas ahí, te hacen injertos ahí capilares, te meten el chip ya, te ponen la vacuna del 5G, te llevas el popurrí, ¿no? El tutti frutti de todas las tecnologías. Que por cierto, comenta por justo. aquí Rolly KKB que está interesante esto, que irte a otro planeta sería pues un poco como el tema de las aguas internacionales, ¿no? Donde, bueno, pues según la ley de costas y todo esto, pues tu jurisdicción llega hasta ciertos tantos metros fuera del agua, pero luego son aguas internacionales, entonces pues a lo mejor es un poco también por lo que ponen eso, de oye, en cualquier lado tenemos tu información y eso. Que ahora que me recuerda que comenta esto de aguas internacionales, en,
hace tiempo había salido una noticia de unos tíos que habían hecho un data center, o sea, pequeñito, pero habían puesto unos servidores en aguas internacionales. Ojo, qué inteligente, porque entonces ya no estaban bajo la jurisdicción de ningún país y por tanto para vender VPS ahí es muy interesante, sobre todo para cosas legalmente cuestionables. Lo que hablábamos también, el que comentaba en la noticia, el Bulletproof Hosting, que está que no les importa mientras les pagues, lo que estás hosteando les da igual. Pero sí. Pues nada, la segunda más votada fue la de Polígrafo, que es en plan para saber si está mintiendo o no. Así que es una buena aplicación que se podría utilizar con Neuralink. Atención, atención. Escuché un podcast buenísimo para los oyentes, no nos pagan, ni mucho menos, ya me gustaría. Se llama Pretend, está en inglés y es un podcast sobre historias de personas que pretenden ser otras personas. Un poquito del social engineering, un poquito de gente pues que intenta estafar a alguien y tal. Y es un poco historias sobre eso, ¿no? Pues contaba la historia del polígrafo y de un tío que dedicó su vida, o creo que ya ha fallecido, a pelear contra el polígrafo, ¿no? En el sentido de que, como hablábamos, en Estados Unidos es legal, en ciertos estados, incluso para utilizarlo en juicios, y el tío durante años había sido uno de los que te hace el polígrafo, la prueba del polígrafo. Y tiene, creo que su web era defeatpolygraph.com o algo así, no recuerdo, pero el tío decía, o sea, te enseñaba en 1 hora a pasar el polígrafo. O sea, que podías mentir y no se detectaba. Y solo quería mencionar, le pregunto al chat y te pregunto a ti, Alexis, ¿cómo crees tú que se puede vencer el polígrafo? ¿Cuál crees tú que es una de las técnicas que el tío enseñaba? Vais a flipar. Pues justo iba a comentar una que igual es esta. Yo lo vi, creo, no sé si lo vi en una película, en una noticia, pero hace años y me impactó y creo por eso me acuerdo. Y era un poco apretar el ano Sí, o algo así sí. y así no te dejaba como en la onda esta, te la dejaba flat, digamos, y plana y no te... Lo mismo, ¿no? Sí, sí. Yo también Exactamente. me quedé. Apretar el esfínter, me imagino. O sea, como cuando tienes miedo, ¿no? Que te pones ahí en tensión, aquello que dicen de que no entra ni un pelo de gamba, pues eso, apretar el esfínter. Y comentaban en el podcast que ahora, yo no sé si esto es veraz, pero bueno, lo comentaban como si fuera así, y de hecho lo comentaba el tío que ahora el FBI, o sea, si tú quieres hacerlo, tienes que pasar el polígrafo para conseguir el top secret y todo esto, pues donde te sientas ya tiene unos sensores para detectar movimiento muscular para saber si estás intentando hacer esta técnica de apretar el esfínter para pasar el polígrafo. Y la cuestión de la técnica es apretar el esfínter cuando te hacen las preguntas de control. Las preguntas de control son las que te hacen al principio, donde te hacen preguntas que son evidentemente falsas o evidentemente ciertas, como, oye, ¿tu nombre es Martín? Sí. Oye, ¿has volado alguna vez con alas o algo así? Estoy diciendo algo, una tontería, ¿no? Pero que se entienda. Entonces, con eso te hacen como, digamos, un patrón sobre algo que se sabe que has dicho la verdad cuando tenías que decir la verdad y mentira cuando tenías que decir mentira y luego al revés, ¿no? Para tener como ese baseline, como una base sobre la que luego poder utilizar para referenciarla cuando realmente detectar si estás mintiendo. Pues cuando tú haces estas preguntas de control, aprietas el esfínter a la hora de contestarlas y entonces eso va a hacer que tengas una reacción no natural. Por tanto, cuando luego lo estén comparando a cuando realmente mientas, no va a haber una varianza suficiente como para detectar que has mentido. Y por cierto, según decimos esto, este señor se fue a la cárcel. Espero que nosotros no vayamos a la cárcel por estar aquí comentándolo en Twitch. Se recomienda no haber comido un tipo de comida que te vaya mal el estómago justo cuando vayas a intentar pasar el polígrafo. Ya te digo, nada de garbanzos, lentejas de mamá, nada, eso nada. Por cierto, comenta Rolly KKB, que madre mía, vaya nombres os ponéis, pero es importante decir el nombre porque nos encanta que contribuyáis en el chat. Otra que comentaba también en el podcast, que era ponerse, lo llama chinche, o sea, una piedrecilla en el dedo gordo del pie. Entonces, cuando te hacen las preguntas de control, lo que quieres es generar
un pequeño dolor. Entonces aprietas contra esa piedra o chinche, eh, y hay una respuesta fisiológica en tu cuerpo que altera una vez más lo que sería tu base. Y de hecho también comentaban específicamente para esto que ahora te hacen hacer las pruebas del polígrafo descalzo, precisamente para saber que no tal. Pero había una tercera técnica que explicaba el tío, que esta ya no es tan divertida, pero es interesante, que era hipnosis. El tío, de hecho, como lo metieron en la cárcel, fue porque enseñó a un agente del FBI encubierto a pasar el polígrafo. Y una de las cosas por las que utilizaron para meterlo en la cárcel fue que la gente encubierto le dijo, oye, mira, es que quiero conseguir este trabajo, pero hay una historia con una niña de 14 años y quiero pasar el polígrafo y tal y cual. Y entonces utilizaron eso en el juicio para decir que no solo está enseñando a pasar el polígrafo, que eso, bueno, puedes decir, un juez a lo mejor puede decir, bueno, igual que tú enseñas cualquier otra cosa, sino que además lo estaba haciendo a una persona que había, supuestamente, evidentemente no era verdad, pues declarado, ¿no?, que había cometido un gravísimo delito, y aún así esa persona le enseñó a pasar el polígrafo. Entonces, muy interesante. Pues hipnosis era lo que decía él. Les enseñaba simplemente a pensar pues en el mar, en la calma, un poco lo que te puedes esperar de hipnosis, ¿no? Pero eso te ponía en un estado mental que si tú llegabas a controlarlo bien, entonces podías controlar, ya no era tanto alterar tus reacciones fisiológicas cuando te están haciendo el polígrafo, sino controlarlo en todo momento para que incluso puedas mentir. De todas formas, este señor decía que el polígrafo, por la razón por la que peleaba contra ello, era porque él fue la razón por la que mucha gente se fue a la cárcel y se dio cuenta que el polígrafo es lo mismo, tiene la misma la misma veracidad o la misma, digamos, funcionalidad que tirar una moneda al aire. Se dice que no es de fiar, y de hecho, tanto es así que no hay evidencia científica de que eso funciona. Así que muy, muy buena esa historia. Espero que nuestros queridos oyentes no utilicen estas técnicas, o si las utilizan, que no digan que las han escuchado aquí, en Tierra de Hackers. Para nada. Somos tierra de buenos. Mira, tenemos... Las dime. No, no, iba a decir, las últimas dos respuestas que tenían los mismos Ups. votos era monitorizar violadores, que es el tema de, en lugar de utilizar has quitado Ay, la ay, ay. votación, pero la de monitorizar violadoras es violadores o cualquier persona que tenga que quedarse en casa, digamos. Normalmente se lleva ese dispositivo en el tobillo y en lugar de usar eso, pues se podría utilizar esto para saber qué se está haciendo en todo momento, aunque no sé, debería ponerse algo en plan GPS o conectarse al móvil o algo, pero bueno, sería una posibilidad. Y la última es seleccionar soldados, que es un poco para saber de qué madera están hechos, si sirven o no sirven, si tienen alguna enfermedad mental o no, ¿verdad, Martín? Tú tenías más detalles sobre esta Joder, respuesta. eso sonaba que yo tengo una enfermedad mental, ¿eh? Has puesto el verdad, Martín, en el sitio equivocado de la frase. A ver, a ver. No, pero sí, No era mi intención. efectivamente mencionábamos eso, como tú bien dices, Alexis, por el tema de que al principio yo cuando leía la noticia, y me corregiste tú muy bien, yo estaba pensando en poder manipular, ¿no?, a soldados, pero lo cierto es que esto es un read-only, tú puedes leer las señales del cerebro, pero no puedes inyectar movimientos neuronales para controlar a una persona, ¿no? Pero oye, tiempo al tiempo. Digamos que es una Ujú. API read-only. O sea, no es una API de escritura. Solo puedes hacer un get. No puedes ni hacer un put, ni un post, ni nada. Esto Ni ha quedado delete, un ni nada. poquito friki, pero para eso estamos aquí, ¿no? Los oyentes es por lo que se meten en tierra de hackers. Pues sí, muy interesante. Y de hecho, quería aprovechar para pasar a otra noticia, que era lo que me estaba cambiando antes, porque también habíamos hablado mucho del tema de siempre le metemos caña a Rusia, y hemos cubierto muchos episodios con el tema de la manipulación de las elecciones en otros países, y me ha parecido muy interesante traer esta noticia. Nosotros no tenemos ninguna opinión política, no vamos a tratar en ningún momento de eso,
nos da igual. Lo que tratamos aquí es tema de ciberseguridad. Y nos pareció muy interesante porque según esta noticia parece ser que algún delincuente se coló en los servidores del partido político Más Madrid, que es uno de los candidatos a las elecciones de Madrid que van a suceder muy pronto, y hizo algo muy interesante, bueno, muy interesante, muy curioso, ¿no? Que es, tanto el partido político de Más Madrid como el de Podemos, ellos no reciben donaciones. El dinero lo hacen para cubrir pues sus campañas a través de donaciones de los ciudadanos, ¿no? Y entonces, pues parece ser que este delincuente cambió la cuenta a donde se dirigían las donaciones de Más Madrid por la cuenta de Podemos, de Unidas Podemos. Lo cual es interesante por dos razones, porque uno podría esperar que lo que buscaba este delincuente era que las donaciones que se hacen en un partido van al rival, pero realmente, sobre todo porque me imagino que hasta ahora tenemos mucha audiencia en Latinoamérica, estos dos partidos políticos realmente son muy similares. No los consideraría yo políticamente rivales, ¿no? A pesar de que son dos partidos diferentes. Y un poco en la vuelta de tuerca del análisis de este ataque estaba que en vez de buscar a hacerse con el dinero, ¿no? de las donaciones que va a tu partido rival, lo que se buscaba era dar esa imagen de corrupción a ambos partidos para desprestigiarlos, lo cual hablábamos en noticias anteriores de que es un poco lo que se ha intentado hacer en 2020, bueno, se ha intentado y se ha conseguido en Estados Unidos, ¿no? De más bien desprestigiar a los partidos más que intentar alterar las votaciones o comprometer servidores relacionados pues con las votaciones y todo esto. Entonces me pareció súper interesante. Y hizo otra cosa más. Este delincuente no solo cambió el número de cuenta, sino que en los candidatos de Más Madrid puso de primero no recuerdo ahora exactamente a quién, pero creo que era a Nicolás Maduro. O sea, una vez más, pues para nuestros oyentes de Latinoamérica que a lo mejor no están tan metidos en la política española, pues digamos que los partidos rivales de estos dos partidos, pues quieren pintar una imagen de que estos dos partidos pues tienen relaciones con Venezuela, con comunismo y con todo esto. Entonces, pues lo que hicieron fue cambiar el primer candidato y ponerlo como que era Nicolás Maduro. Bueno, una vez más yo creo que esto es un ejemplo de intento de manipulación en elecciones, pero esta vez no en casa, en España. Esto ya no es Rusia contra Estados Unidos y todo esto. ¿Tú qué opinas, Alexis? Yo opino que si hubiera sido Bitcoin, seguro que se lo hubiera llevado para él el hacker. Aunque Bitcoin es todavía traceable. Si hubiera sido Monero Qué o buena. Zcash. Qué buena, porque sí, a lo mejor la única razón por la que hizo esto era, bueno, como realmente la gente está mandando a una cuenta bancaria dinero, si yo pongo aquí una dirección de Bitcoin, nadie va a mandar pasta. Entonces, pues, ¿qué puedo hacer con esto? Pues vamos a embarronar un poco a estos dos partidos políticos y dar esa imagen de corrupción y tal y cual. Pues a lo mejor era esa la única razón. Sí, y luego lo que tú dices, la técnica que utilizó fue, supongo, cambiar la dirección de banco, el IBAN, este destino, supongo, ¿no? Sí, eso, parece ser que simplemente cambió la cuenta. Lo detectaron bastante pronto. No se sabe quién está detrás. Pero bueno, tampoco supongo que al haber hecho el cambio ese también de... Es un poco curioso, ¿no? Porque yo creo que le querían dar notabilidad, ¿no? Porque si realmente solo quieres eso y que pase desapercibido, de cambiar el número de cuenta, pues a lo mejor nadie se entere y ya está. Pero el haber cambiado el primer candidato a Nicolás Maduro, pues claro, es como para que la prensa lo pille, se comente y todo esto y darle visibilidad. Aunque entonces a la vez estás un poco yendo en contra de lo que quieres, porque es evidente que han sido hackeados y que no es Podemos que está intentando robarle el dinero a Más Madrid. No sé, bastante curioso. Pueden ser incluso ellos mismos que querían darse notoriedad y dicen, alguien nos ha hackeado. Vamos a seguir dándole vueltas de tuerca. O sea, tú lo que comentas es que la posibilidad sería que tanto Más Madrid como Podemos, para
digamos, para cubrir más prensa, para tener más tiempo en prensa, más espacio en prensa, hicieron este tema del Claro. hackeo. Oye, podría ser, insisto, como esto no es un podcast de política, nosotros simplemente damos los datos y ya que cada uno saque su conclusión. Pero oye, por poder podría ser, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno. ¿Tienes tú por ahí alguna otra noticia? Si no, tengo yo por aquí alguna más que comentar que es muy interesante. Así que la voy a dar. Sí, dale, sí, Pues mira, sí, porque sí. me interesaba mucho compartir esto con nuestros oyentes. Y estoy viendo a alguien en el chat que nos dice boas noites. Me encanta, en gallego, sí señor, boas noites. Esta noticia que os pongo aquí va sobre Clearview AI. Y aquí es donde en el chat vamos a ver quiénes son nuestros oyentes más fieles y se han escuchado desde los primeros episodios de Tierra de Hackers, porque hablábamos de Clearview AI, yo creo que en los 5 primeros episodios de este podcast. La cuestión es, para los que no lo sepan, eh, eh, me he quedado pillado. Para los que no lo sepan, Clearview AI era una empresa, o es una empresa, que se dedicaba a recolectar de fuentes abiertas pues datos tanto de fotos, nombres, correos electrónicos, simplemente un poco ir por todo Internet recolectando información masivamente de individuos, de personas, para luego vender un software a gobiernos, a fuerzas policiales, para así poder, pues, desde detectar personas a través de imágenes, también tenían temas de lecturas de matrículas, un poco analizar todo eso. Y también recolectaban información de localización. Esto lo hemos hablado también con ciertas aplicaciones móviles, ¿cierto? Alexis, ¿te acuerdas que hablábamos? Una de ellas era incluso una aplicación que era específicamente para gente musulmana. Era una aplicación para que te mostraba hacia dónde estaba la Meca, que es lo que utilizan ellos para rezar, lo cual entra ahí un poco un campo un poco delicado, ¿no? La Justo cuestión. esa y la de, me acuerdo también la de la red social de cervezas, ¿te acuerdas? La red social de cervezas, es verdad que la comentabas tú. Pues Muy todas buena. estas aplicaciones gratuitas, queridos oyentes, recolectan la información de tu sensor de GPS y la almacenan. Pero no solo eso, y es de lo que trata la noticia, sino que la venden y la revenden. Y entonces, nuestro querido senador Ron Wyden, del que también hemos hablado muchas veces en Tierra de Hackers, que es un senador norteamericano muy concienciado con el tema de la privacidad y sobre todo con los abusos de la privacidad por parte de empresas privadas y gobiernos, ha metido presión para crear una ley en la que se le prohíbe al gobierno o entidades gubernamentales seguir, y digo seguir, comprando información de geolocalización de los ciudadanos norteamericanos, lo cual es algo positivo. Es decir, esta ley prohíbe al gobierno americano y evidentemente a cualquier entidad gubernamental, porque hablábamos de que pues inmigración compraba esta información, el FBI, la CIA, pues se les prohíbe hacer eso a partir de ahora, lo cual yo personalmente pienso que es bastante adecuado. ¿Tú qué opinas, Alexis? Sobre todo, digo bastante adecuado, quiero justificarlo, porque es que no se está informando a los consumidores de estas aplicaciones móviles de que su información, uno, se está recolectando y dos, que se está vendiendo. Y no solo eso, sino que se vende y se revende, porque habíamos visto como los developers eran los primeros en hacerlo accesible a través de frameworks y luego esas empresas las vendían a empresas más grandes que a su vez se lo vendían al gobierno. ¿Tú qué opinas sobre esta ley, Alexis? Eh, sí, sí, opino bien. Y de hecho, en California, no recuerdo la ley, era una evolución de la CPA. Había una ley o una propuesta de ley que era, o no sé si era una idea, pero el tema era ponerle precio a cada dato relacionado con un usuario. Y si lo venden, pues de cada dato que recopilaban sobre ti. O sea, primero si te van a recopilar tu nombre, tu dirección, tu email,
pues cada uno de esos ponerle un valor, $1, $2 o algo así. Y entonces ya veríamos si les gustaría empezar a recopilar datos de usuarios o no, porque no sé si les saldría a cuenta pagar por lo que luego venden, Y pero es que este es un problema, es el tema de las multas, ¿no? Aquí a nivel gubernamental, pues bueno, es otro tema, pero cuando muchas veces vemos temas de multas a empresas privadas, pues porque tenían una seguridad muy pobre y entonces los datos fueron expuestos y tal y cual, es que les compensa pagar la multa con el dinero que han hecho. Eso es lo bueno del GDPR, la ley de protección de datos a nivel europeo, que las multas son ¡pa! Un buen tortazo a la cartera de tal y tiene exactamente lo que dices tú, que creo que era por día que lo tengas expuesto y no sé qué, te van cobrando multa. O sea, es como una multa continua, por así decirlo. No es un, oye, pues te meto una multa de tanta pasta y ya está. No, no, hasta que lo arregles te voy a seguir cobrando. Y te cobro también por cada persona que haya sido perjudicada y todo esto. Que eso a mí también me parece bien, porque es una multa acorde al impacto pues de los horrores que hayas cometido, ¿no? sí. Aunque esto de las multas, como decimos, si la empresa tiene, las multas se definen en un estándar para todas iguales y muchas veces no se considera el tamaño y el revenue de una empresa. Y se le pone una multa a una empresa de estas gigantes de tecnología que para ellos es como calderilla, son unos cuantos céntimos, pero para otras empresas pequeñas, ahí esas son las que sufren cuando se le exponen sus datos y no queda, es lo típico, ¿no? De los impuestos, por ejemplo, los más ricos deberían pagar más impuestos que los más pobres, o ¿cómo va esto? Pues debería haber un poco un plan, un baremo para eso también, ese tema de multas de fuga de información. Sí, y mira, y otra noticia que tenía muy relacionada y que también es importante porque cuando las cosas se hacen bien, pues en tierra de hackers también las vamos a comentar, no solo vamos a estar metiéndole caña a la gente, pues mira, en Europa relacionado con estas leyes, pues parece ser que se quiere prohibir el uso de sistemas inteligentes para la identificación de personas en los espacios públicos. Y esto está muy relacionado con algo que hablábamos en China, ¿no? Esto que hay cámaras por todos lados con reconocimiento facial, que tantas veces hemos hablado en tierra de hackers, y que eso es una invasión de privacidad cuando le metemos ahí el giro de tuerca una vez más de, pues si eres tu identidad sexual, sé tu nombre, sé si eres de la raza uigur, y todo esto. Entonces, a mí me ilusiona ver noticias como estas. Yo creo que Europa, una vez más, no perfecta ni de lejos, pero a la cabeza de establecer leyes que intentan proteger un poco más la privacidad de los ciudadanos, ¿no? Que tiene mucho por mejorar, no estoy diciendo que lo hagan perfecto, pero tú y yo, Alexis, viviendo en Estados Unidos, pues sí que vemos una diferencia brutal, ¿verdad? Sí, aunque esto me gustaría saber cómo lo van a implementar en Europa, el tema de no poder identificar a personas en espacios públicos, pero Sí, a ver, las leyes se centran más en no puedes hacer esto. Luego ya es cuando entran los abogados y te encuentran el vacío legal. No, pero es que lo estoy recolectando de esta manera, que según está puesto el texto, por eso el lenguaje legal, por eso cuando leemos el BOE, es que es ilegible, porque claro, tienes que cubrir tantas claro. zonas grises, tantos vacíos legales, que es que tienes que redactar todos los casos, los corner cases, todo para que luego no te venga alguien listillo a encontrar el vacío legal y pueda seguir haciendo algo que estás intentando prohibir. Espera, y justo ahí veo, estoy leyendo justo lo que estaba pensando. Habrá excepciones en supuestos como evitar un inminente ataque terrorista o a encontrar a un niño perdido. Ya estamos con las excepciones, Sí, pero claro, claro. A ver, y aquí está una vez más el debate y por eso es tan bueno Twitch, ¿no? Eh, claro, es que yo estoy seguro que las fuerzas del Estado pueden venirte con 50.000 ejemplos en los que tecnología parecida a esta ha ayudado a lo mejor a pillar a un pedrasta o terroristas, ¿no? Y entonces ahí todos decimos, ostras, pues qué bien, ¿no? Pues que luego a la vez también hay incontables casos de abuso incluso por parte de gobiernos de tecnologías como estas. Entonces, ¿dónde nos ponemos? ¿Dónde? Y ahí es donde cada uno tiene que formar su opinión, ¿no?
Claro, cuando el artículo te lo pone así, habrá excepciones y como excepciones te dice evitar un inminente ataque terrorista, encontrar un niño perdido, pues vale, bien. Pero ¿quién juzga cuándo se está utilizando para eso? O sea, ¿qué quiere decir? No, no, en este caso lo estamos utilizando, pero es que es para un inminente ataque terrorista. Ya, pero a lo mejor para evitar eso realmente estás espiando a toda la población. Y esto no lo digo yo, esto era lo que sucedía en Estados Unidos hasta que Snowden dio la voz de alarma. Y era también porque surgió eso a raíz del 11S, ¿no? De los atentados tan graves en Estados Unidos. Entonces se justificaba precisamente para evitar otro ataque terrorista. Entonces, es lo mismo como el ejemplo de los aviones, ¿no? El tener que quitarte los zapatos, no poder llevar agua, tal. Hay estudios que dicen que eso no ha evitado nunca nada y a la vez se está haciendo para evitar ataques terroristas. Entonces, ahí estamos hablando de algo proactivo. Y si de manera proactiva vamos a abrir la puerta a espiar a la gente con reconocimiento facial y todo esto, claro, entra dentro del evitar un ataque terrorista, pero es algo proactivo. Entonces es que está el debate, es complicado. Sí, la verdad que esto, igual con unos abogados, quedaría más claro, pero si podemos pasar a otra noticia que he Sí. visto recientemente, que es la de Tesla. Desgraciadamente hubo un accidente en... Creo que me la habías pasado, ¿no? Sí, esta. Sí, justo, sí. Em, pues parece ser que en Texas el sábado hubo un accidente mortal y dos personas murieron al volante de un Tesla. Aparentemente iba una persona en el asiento del copiloto y el que era el piloto decidió salir de su asiento, bueno, para el coche parado y se bajó y se puso en los asientos de atrás. Y parece que unos metros más tarde el coche se chocó contra un árbol y además se incendió, pero en llamas con las baterías, que las baterías parece que estas son bastante ignífugas, pues eso, se lanzó en llamas, pero luego aparentemente esta empresa que se llama Consumer Reports de Estados Unidos lo que hace es analizar productos de consumidor y emitir sus conclusiones. En plan, este producto es bueno o no en base a nuestros baremos. Yo soy miembro de su web y me parece que hacen análisis bastante interesantes y con ciencia detrás y tienen buenos equipos y buenos laboratorios. Ponen las fotos y un poco todo lo que hacen, así que es bastante auditable, digámoslo de alguna forma. Y bueno, concluyeron que el Tesla con el autopilot es bastante seguro. Parece que están cuestionando que igual el autopilot no estaba activado en el día de este accidente. Y bueno, y luego mencionan que sugieren algunos arreglos en plan tema de determinar el peso en el asiento para saber para desactivar el autopilot si nadie está sentado en el asiento del Sí, conductor. el volante también, ¿no? Tiene lo de la presión de las manos. Sí, justo eso también. Y Bueno, y lo luego... sé porque venden como unas cosas para generar presión en el volante. O sea, imaginaos como un lacito que aprietas al volante en justo donde están los sensores y para que así no te esté saltando, porque si no siempre te salta el aviso cada 30 segundos de que tienes que poner las manos en el volante. Entonces la gente lo que hace es comprar una cosita que la pones en el volante y así genera como la presión que generaría las manos para poder seguir con el autopilot, que es evidentemente muy peligroso. Ya estamos hackeando temas de self-driving. Entonces, Hackers gonna pones hack. eso, alguien se quiere, dice, Lo voy a poner aquí, me siento atrás a ver si reacciona o no reacciona", o te duermes, porque cuando te duermes supongo que sueltas la Claro, presión. claro. Entonces ya no lo hagan sin la supervisión de un adulto, queridos oyentes. En cualquier caso, nada, me pareció también interesante que Elon Musk, obviamente, decía que el autopilot es mucho más seguro que conductores normales.
Pero bueno, solo me pareció interesante el tema de, no sé si está avanzando o no avanzando el tema de los coches que se conducen solos. Bueno, no sé si alguno de nuestros oyentes tiene un Tesla y quiere comentar cómo le funciona Ah, sí. o cómo se siente. Buena pregunta. Yo diré esto. Tengo amigos trabajando en empresas que no son Tesla, sino otras también de que están en estos temas. No voy a decir la empresa en concreto, pero eh, me llevan diciendo hace 3 años, Martín, Que te compres tío, uno. en verano vas a flipar, ya por San Francisco vas a ver los coches solos, ya lo están probando aquí. Nada. Llevo esperando 4 años a ver un coche que se conduzca solo. Oye, que en el punto que estamos ya me parece increíble. O sea, que el coche, yo he probado varios Teslas y mola un montón, pero mola por autopista, en tu carril, y en línea recta o curvas muy tal. Es que ni siquiera sale de la autopista. O sea, sigue siendo espectacular, que es un coche que se conduce solo. Pero bueno, de ahí que no seas ni capaz de salir de la autopista a decir que ya estamos cerca de que yo pongo San Francisco a Los Ángeles, llévame y ya está, todavía creo que va para rato, ¿eh? Sí, sobre todo el tema también de cuando haces un largo viaje, el cargarlo y las redes de cargadores de baterías, pero bueno, ese es otro tema, pero nada, están saliendo más, no sé qué otra empresa, hay otra empresa, hay un par de nuevas empresas de coches eléctricos también que se conducen solos. No recuerdo ahora otra, pero las he visto por ahí anunciadas en algún concesionario. Sí, mira, está Cruise es una, hay una de Amazon que no recuerdo ahora el nombre, que también, luego hay una empresa aquí en San José que es China, joder, me he olvidado el nombre, pero también está diseñando un coche que aparte son todos los de clase 4, ¿no? Porque hay los diferentes niveles de coches autónomos y clase 4 se considera que ya puedes quitar el volante. Y creo que luego era, a lo mejor lo estoy diciendo mal, ¿eh? Y el clase 5 era ya no tenías ni que tener, o sea, se eliminaba todo y los asientos ya eran como pues uno contra el otro, ¿no? Ya se supone que es algo que es totalmente autónomo. Y donde estamos ahora es en clase 2, clase 3, que son coches con conducción asistida, que lo que viene siendo un Tesla, ¿no? O sea, sí que te puedo llevar un poquito al volante, pero no todo el rato, lo cual es súper peligroso por el tema de, yo había leído ahí varios escritos en que decían que uno de los problemas con los coches autónomos era que si no hay coches autónomos, funciona. Si todos son coches autónomos, también funciona. El problema era la convivencia entre coches no autónomos, es decir, los que llevamos nosotros día a día, o los humanos conduciendo, con coches autónomos. Ese es el problema y es donde estamos a día de hoy. Entonces, si pudiésemos saltar de que no tenemos ningún coche autónomo a todos autónomos, entonces sería mucho más fácil, pero evidentemente no podemos hacer eso. Sí, la otra empresa que también había visto es, ahora me acuerdo, Lucid Motors, y Mm. luego me gustó que hubo un intento traer de vuelta al DeLorean, este del Back to the Future, Con el en condensador formato de eléctrico. flujo. Flujo. Sí, que decía flujo, creo, en vez de flujo, tío. Decía flujo en la peli. Vaya doblaje, sí, se le metería una mosca en los estudios. Sí, sí, creo que decía flujo. No sé si lo hacían a propósito o estaba mal traducido, pero sí, sí. A mí yo quiero que, ¿sabes? En la película del Quinto Elemento, que vengan ahí con el coche este que volaba y te traía El- la comida china a casa, digamos, ¿te Sí, acuerdas? es verdad. Bueno, ahora tenemos a 50.000 camiones con Amazon para traernos cualquier tontería y yo peco de lo mismo. Pues oye, dentro de poco, que esa es otra, cuando Amazon sacó lo de los drones y tal, es que este Mm. rollo vende humo. ¿Dónde está el dron que me va a traer a la ventana la ¿Dónde? cerveza? ¿Dónde está? Eso es- Bezos. Bueno, ahora, mira, Fluzo, Bezos. ¿Dónde está ese dron? Es que yo cuando lo he visto, también había lo de, no sé si los oyentes lo han visto, pero estos vídeos de como carricoches o cochecitos que iban por la acera, también con paquetes y que se iban solos, ¿no? Para llevar, me imagino que en distancias cortas, esto que le llaman el last mile, ¿no? La última milla, para llevarte cosas. No ha habido más que el vídeo de turno que ha sacado la empresa. Yo el día que un dron me traiga la gomina para el pelo, tío, ahí diré, vale, ahora sí vivo en el futuro, pero hasta verlo va a ser todo una demo.
Pues sí, pues nada. Y luego había un par de noticias que han sucedido sobre fuga de información. Ah, Saltamos sí, te la pongo por aquí. Sí, las teníamos que haber comentado antes cuando tú comentabas el tema de la protección de datos y GDPR, pero bueno, me acordaron ahora. Y comentaste tú, de hecho, estas dos noticias. Pero bueno, la primera era Esta. aparentemente, no sé cómo, Navalny, esta persona que fue, le intentaron asesinar con polvo en los calzoncillos, pues tenía una base de datos de seguidores y aparentemente se ha liqueado en internet, así Es que... que imaginaros, ¿eh? ah, Imaginaos la movida. O sea, estar en Rusia, que haya un registro de que apoyáis al opositor, que el propio presidente ha intentado asesinar, que ha metido en la cárcel, que por cierto está en huelga de hambre y a punto de morir. eh, buah. sí, sí, sí. Y ahora es público todo eso, en ese país. O sea, qué miedo. Esto ya no estamos hablando de, joder, otra vez mi teléfono, dirección y tal, están públicas en internet o en la deep web. Bueno, fastidia, pero vale, pero es que esto puede significar un peligro real. Ya no digo que venga Putin a asesinar a todos, pero a nivel de la ciudadanía que apoya fielmente a Putin, ¿sabes? A lo mejor ahora que se tienen direcciones y nombres, pues pueden ir a por ti, vete tú a saber. Y aparentemente hay 529.000 personas o emails al menos en esta base de datos. 529.000, madre mía. Así que con cuidado, que vigilen esas personas. Sí, no, y sobre todo yo lo decía porque ya se ha visto en Rusia cómo tratan a las personas homosexuales, ¿no? Que ahí también se intentó hacer leyes y en manifestaciones la policía, vamos, no se cortaban pelo en dar palizas. Y nadie se llevaba las manos a la cabeza. O sea, que imagínate ahora, pues eso, gente que apoya a un opositor, ¿no? Que lo han tratado de esta manera. La verdad es que este tipo de cosas da mucho miedo. Y Sí, y luego la otra también, esta de aquí, que ¿no? era también sobre, Ah, no. más o menos no es relacionada a fuga de información, pero es el sysadmin del grupo Fin 7, ¿no? Fin7, Fin 7. Fin7, que le han metido 10 años en la cárcel. No sé, aparentemente una persona de 35 años de nacionalidad ucraniana eh, que, bueno, que lo pillaron y aparentemente lo arrestaron y le han caído 10 años, que no está mal. Sí, no está mal. La verdad es que recuerdo dar esta noticia, pero como ponías tú en un tweet, llevábamos como ciento, cuando para celebrar este año que llevamos ya de Tierra de Hackers, de nuevo, gracias, queridos oyentes. eh, es que ya no me acuerdo los detalles, la verdad no recuerdo los detalles de esta noticia. Pero vamos, que parece ser que cuando la dimos no la habían pillado aún, y ahora la han pillado y le han caído 10 años, ¿no? Sí, aparentemente recordamos el grupo este Carbanak, ¿verdad? Ah, Del cierto, este malware. cierto, cierto. Y bueno, tenía una campaña de malware bastante provechosa que había causado 3 billones de dólares de daño a bancos y otros tipos de negocios Ya me voy eh, acordando. Correcto, correcto. desde el 2015. Así que, bueno, Madre mía. Pues yo creo que estas son las noticias que teníamos. Si sí, nuestro querido chat tiene alguna pregunta, algo que queréis que debatamos más, lo hacemos. Y si no, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Como decimos siempre, Twitch es fantástico para cubrir este tipo de noticias. Noticias que son, no sé cómo dices follow-ups. Noticias que son la continuidad de noticias que hemos dado en el pasado y que no queremos traer al podcast, pues porque nos queremos centrar en la actualidad, pero sirve para completar un poco lo que os vamos contando en el podcast. Y luego, pues, muchas noticias como las que comentábamos, que simplemente es que no nos da tiempo, porque si no os daríamos la tabarra otras 2 horas más y nosotros tendríamos que dedicarle 12 horas más cada uno para generar más episodios. Así que, como os decimos siempre, muchísimas gracias, de verdad, por estar ahí, por escucharnos el podcast y por compartir aquí tiempo con nosotros en Twitch. sí, muchas gracias. Como dice Martín,
aquí comentamos un poco los follow-ups, pero que sería la segunda parte de la noticia, pero la mejor es la que cuenta. Así que id a escuchar los episodios, que es donde le ponemos la chicha. Eso mismo. A ver, que nos pone aquí, no estoy seguro si ya he tratado. Eh, QNAP sufre ataque masivo de ransomware. ¿Qué es esto de QNAP? A ver, vamos a verlo. Esto es en vivo y en directo. Vamos a ver esta noticia QNAP, que amablemente nos yo he visto, comparte Fabio Polancos. QNAP son unos cacharros de storage en red que sí que he escuchado que tenían vulnerabilidades y se han ido explotando. Yo de hecho he pensado, siempre tengo tantos datos que me gustaría tener un data storage y me los miré para ver si me compraba alguno, pero después de ver tantas vulnerabilidades ya no quiero ser un cliente suyo. Y ya, ya te digo. Sí, de nuevo, gracias que vemos por aquí que también que Hacking Kong está de cumple mañana. Nosotros estuvimos recientemente y son los que nos han mandado un montón de oyentes a nuestro canal. O sea que muchísimas gracias, feliz cumpleaños y desde luego no os conocíamos, pero en cuanto acabemos aquí el Twitch, desde luego que vamos a echar un vistazo de a lo que os dedicáis y estáis haciendo. Y bueno, Sí, felicidades. sí, sí, sí. Si es que aparte, ¿verdad? Cuando cumplimos el año es, pero ya hemos cumplido el año. 27 episodios ya, 150 noticias, 7.000 horas de podcast ya. Pasó volando. Nos encanta lo que hacemos y nos encanta que os guste a vosotros también. Y si, Yo, oh, perdón, y quería decir sobre lo que has dicho de Hacking Kong. Cuando he visto el chat al principio, no sé si estaban entrando en plan spammers o algo, pero veía tanto. Y tú no decías nada. Digo, mira qué calmado el señor Martín. Digo, bueno, pues esto debe ser algo bueno. lo estaba viendo por el rabillo del ojo y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Pero nada, lo agradecemos un montón, claro que sí, y públicamente Sí, sí, además. justo. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo a todos. A ver si tenemos ocasión de devolver ese rate. Y nos escuchamos, como siempre, el martes. Sí, nos escuchamos el martes y nada, que vaya bien a todos el fin de semana y nada, seguimos viéndonos y escuchándonos. Adiós, adiós. Hasta la vista.